Un juez federal detuvo temporariamente la decisión del presidente de cancelar DACA. De esta forma se abre una nueva oportunidad para quienes no pudieron renovar antes del pasado 5 de octubre. ¿Quiénes cualifican? Todos aquellos cuyas DACAs expiraron o que expirarán dentro de los próximos 6 meses. Llame hoy para una consulta gratuita al 773-336-8444. Aproveche esta nueva oportunidad. La asesoría por parte de la abogada Yadira Nieves es totalmente gratuita. Llama al teléfono en pantalla para pedir una cita y con gusto te atenderemos. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros una mañana más aquí en el show Inmigración Hoy. Estoy muy feliz de tener como todas las mañanas a la abogada muy linda, si puedo decir, la abogada Yadira Nieves aquí con nosotros y yo su servidor Jason Neira. Y como ya saben, estamos aquí en el show que ya les dije Inmigración Hoy, donde abarcamos muchos diferentes temas de inmigración, donde aprendemos, ustedes tanto como yo, sobre todo lo que está pasando en el mundo de inmigración. Así que, Yadira, muchas gracias por estar con nosotros. Claro que sí, para mí siempre es un gusto, Jason. No, el gusto es nuestro, como siempre te digo. Y antes que nada, el número que ven en pantalla es súper importante, lo van a ver a través de todo el show. Y eso es para que ustedes puedan llamarnos, pueden llamar, nos pueden sugerir temas, pueden hacer preguntas. Inclusive pueden hacer una cita con la abogada aquí en sus oficinas y gratuitamente. O sea, pueden ir, sentarse con la abogada un buen tiempito. Para hablar sobre su caso. Entonces quiero siempre decirles eso, el número de teléfono que es el 773-336-8444 está a su disposición. Bueno, Yadira, hoy queremos hablar de algo. Ya en otras ocasiones hemos hablado sobre muchas diferentes visas, hay peticiones, o sea, siempre aprendemos de cosas nuevas, pero hay una que se llama pues hemos hablado de la U-Visa. Pero como muy relacionado con eso, me comentabas detrás de cámaras, está la visa, la T, ¿correcto? Y son como dos visas que son relacionadas. Son visas similares, ¿verdad? Porque estamos hablando de que esas visas en particular, la visa U, la visa T, se lo ofrecen a personas que han sido víctimas de delito. Ahora, sabemos que con la visa U estamos hablando de 28 delitos que la ley los codifica, ¿verdad? Se establecen cuáles son los delitos en particular y son delitos usualmente que tienen que ver con grave daño corporal o a la integridad, ¿verdad?, emocional de la persona. Son delitos violentos, de tipo violento. En lo que es como para resumir a la gente, entonces, explícanos qué es la visa U. Visa U es un beneficio que se le da a personas que son víctimas de delitos violentos dentro de los Estados Unidos. Con esos 28 que tú dices. Estamos hablando de 28 delitos, usualmente, ¿verdad?, los más comunes, casos de violencia doméstica, agresiones sexuales, asesinatos, ¿verdad?, que la persona haya fallecido, asaltos a mano armada, ¿verdad?, donde haya un arma envuelta. Usualmente delitos graves, ¿verdad? Cuando usted piensa que pudimos haber sufrido, ¿verdad?, un secuestro, por ejemplo, son delitos graves. Esas personas, si reportan el delito, pudieran recibir un beneficio migratorio a raíz de la cooperación ciudadana de esa persona con el esclarecimiento del delito. Y obviamente, o sea, nosotros hablamos de estos temas y no queremos ser completamente fríos a lo que estamos hablando. Obviamente son delitos y son cosas que la gente pues ha sufrido mucho, pero de la misma forma es muy bueno, digamos, la información que la gente está recibiendo a través tuyo, porque tal vez no saben que eso, o sea, a pesar de todo eso, hoy en día puede traer un beneficio. Un beneficio. Y puede tener, entonces, eso es como la diferencia que yo quiero que ustedes sepan. Obviamente, pues no le deseamos eso absolutamente a nadie, pero para aquellas personas que pues tal vez pasaron por algo así, se ha reportado, pues tienen opciones. Entonces, pues nomás quería hacer ese comentario. Básicamente, ¿verdad? Es un beneficio que se da precisamente porque son víctimas. No solamente a la víctima, sus familiares directos también pudieran beneficiarse, pero estamos hablando, ¿verdad?, de que es un beneficio precisamente para subsanar ese agravio que tuvo la persona con respecto a la comisión del delito. Entonces tenemos, en eso es la visa U. Entonces tú dices que la visa T se relaciona mucho. Entonces, ¿cuál
¿Cuál es la diferencia? La visa T es para personas que han sido víctimas de un delito bien particular. Y aquí estamos hablando de delitos de trata humana. La trata humana está dentro de lo que es la visa U, ¿verdad? Uno de los delitos aparece trata humana, servidumbre involuntaria, esclavitud. Esos delitos ya están dentro de la visa U. Pero bajo la visa T, ¿verdad? Estamos hablando de personas que han sido víctimas de esos delitos en particulares y que básicamente van a obtener los mismos beneficios que se obtienen a través de una visa U, pero de forma más rápida, un poco más expedito. Abarca otros familiares, ¿verdad? Porque sabemos que con la visa U estamos hablando solamente de familiares inmediatos. En el caso de la visa T, otros familiares, ¿verdad? Vamos a decir un abuelo que a lo mejor hubiese sido víctima o hubiese sufrido a raíz de ese incidente del que fue víctima, ¿verdad? Su nieto, por decirlo así. La víctima principal. Pudiera beneficiarse de la visa T también. Así que vemos que hay unas diferencias bien significativas con respecto a la visa T, mucho más rápido, pero estamos hablando de un delito en particular, trata humana. Ahí pongamos, si me permites, una pequeña pausa. Cuando dices eso, ¿a qué te refieres? ¿Cómo podrías tú describir trata humana? Sí, lo que pasa es que muchas veces, ¿verdad? Las personas cuando vienen a la consulta, uno les pregunta, ¿verdad? De forma general, ¿usted ha sido víctima de algún tipo de delito? ¿Ha reportado el incidente a las autoridades? Y las personas a lo mejor no conocen los elementos de la trata humana. No es hasta que uno se sienta con una persona, ¿verdad? De forma confidencial, que la persona puede abrirse y puede a lo mejor identificar cosas que han pasado en su vida que a lo mejor son partes del delito de trata humana que nunca pudo identificar, que nunca supo que fue víctima, ¿verdad? Y que nunca se llevó a las autoridades para reportar el incidente. Y de esa forma, ¿verdad? Nosotros lo que pretendemos con la consulta, muchas veces una consulta agria, ¿verdad? Porque estamos hablando de situaciones bien personales de las personas que muchas veces, a veces ni el esposo, ni la esposa, ni los familiares inmediatos conocen, ¿verdad? Que fueron víctimas de eso. Y muchas veces posiblemente la gente se quiera olvidar recordar el incidente es otra cuestión. Pero muchas veces cuando uno hace unas preguntas claves, ¿verdad? Uno puede identificar si en efecto la persona ha sido víctima de trata humana, y de esa forma, si no tiene estatus legal, pudiéramos, ¿verdad?, tratar de conseguir que esa persona consiga un permiso de trabajo y eventualmente lo lleve a una residencia. Así que son cosas bien particulares que las vamos a discutir a través del programa, ¿verdad? Para que las personas tengan una idea de lo que es la trata humana y que de esta forma, ¿verdad?, si ellos entienden que han sido víctimas, puedan consultar con un abogado de inmigración, explorar alternativas, porque difiere un poquito de la visa U, ¿verdad? No necesitamos necesariamente el reporte en mano, son otros elementos, pero identificar, ¿verdad?, quiénes se pueden beneficiar y que les ayude, ¿verdad?, en su procedimiento para conseguir algún tipo de estatus aquí. Claro que sí, Yadira, y tú bien lo dijiste, tal vez las personas que nos están viendo, que pues tristemente tal vez fueron víctimas de un delito o posiblemente conocen un familiar o un amigo, hay una opción, especialmente pues en este caso con la visa T, que es casos muy particulares, y ahorita pues obviamente vamos a hablar de los beneficios y el tiempo, digamos, que tal vez se demora, que pues puede ser un poquito mejor que lo que la visa U. Entonces, de diferenciar un poquito de eso, y te tengo otras preguntas. Ya regresamos, ya saben, el número que está en pantalla es el 773-336-8444. Nuevamente es el 773-336-8444. Así que llámenos, ahí pueden hacer una cita completamente gratuita con la abogada y también hacer preguntas para aquí en el show. Ya regresamos, sigan con nosotros. La asesoría por parte de la abogada Yadira Nieves es totalmente gratuita. Llama al teléfono en pantalla para pedir una cita y con gusto te atenderemos. Ante el inminente cambio de inmigración que se acerca, es necesario proteger a tu familia. La abogada Yadira Nieves te asesora en todo tipo de temas migratorios: FOIA, aplicación de residencia, ciudadanía, peticiones familiares, visa U, renovaciones DACA. Sí, la recomiendo 100%. Porque te da la seguridad que tú quieres escuchar. Hay muchos abogados que les interesa el dinero. Hay muchos abogados que les interesa simplemente tener un caso más. Ella te explica paso por paso, te da las oportunidades, te dice los papeles, te da las sugerencias que puedes hacer, por qué lo hiciste, y cualquier pregunta te ayuda. Entonces, yo pienso que lo más importante es tener un buen abogado que te asesore.
porque tú estás en una situación de miedo. Entonces, si tienes una persona que está de tu lado, te va a apoyar, te vas a sentir mejor. Entonces, el proceso va a ser muchísimo más fácil para ti. Protege a tu familia de una deportación segura. La primera cita es totalmente gratis. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí, seguimos con la abogada Yadira Nieves y su servidor Jason Era en el show Inmigración Hoy. Y hoy estamos hablando sobre la visa T, una visa que se relaciona mucho con lo que la visa U, pero tiene características y beneficios muy específicos. Y la abogada nos estaba comentando un poquito al respecto. De lo que estábamos hablando, y eso pues obviamente para las personas que hasta ahora están sintonizando, son para aquellas personas que han sido víctimas de delitos, en este caso especialmente la trata humana. Estamos hablando de trata humana, ¿verdad? Y cuando hablamos de trata humana, las personas dicen, ¿qué es la trata? La trata muchas veces está relacionada con la esclavitud, está muchas veces relacionada con que la persona no tenga control de sí y que quien tenga el control sea un tercero, ¿verdad? Sobre esa persona. Claro. Cuando hablamos de trata, la forma más fácil de explicarla es la esclavitud, ¿verdad? Cuando nosotros nos remontamos a lo mejor hace un siglo pasado y veíamos la época de los esclavos, ¿verdad? Sabíamos que teníamos un mayordomo, un capataz, que era dueño de esas personas. Esas personas no eran consideradas personas, eran consideradas propiedad. Y de esa forma, ¿verdad? Ese dueño podía disponer, los esclavizaba, los abusaba, las mujeres, abuso sexual. Ellos no tenían derechos. Los vendían, esas personas no tenían ningún tipo de derecho, simplemente eran considerados propiedad. Hoy día las personas piensan, ¿verdad?, que eso ya no existe, y lo cierto es que sí, ¿verdad? En récord astronómico las estadísticas establecen que alrededor de 700,000 personas anuales son víctimas de trata humana dentro de los Estados Unidos, así que el número es grande, ¿verdad? Esa economía subterránea, ¿verdad?, que existe a través de la trata humana, existe en los Estados Unidos y en otros países. ¿Qué es lo que sucede con los Estados Unidos? Con los Estados Unidos, si una persona es víctima de trata humana, servidumbre involuntaria, esclavitud, y esa persona no tiene beneficios migratorios y la persona está físicamente dentro de los Estados Unidos, ¿verdad?, y ese incidente ha ocurrido aquí, esa persona pudiera beneficiarse de un alivio migratorio, precisamente porque se les ofrece, ¿verdad?, unas ayudas para que esa persona pueda salir y que a la vez coopere con la cuestión de la identificación de las personas y todo esto. Claro. Muchas personas dicen, no, eso no me aplica a mí. Y lo cierto es que hay ciertas cosas, ciertos elementos que a lo mejor usted ha sido víctima, que inclusive nosotros hemos sido víctimas y no nos hemos dado cuenta. No lo identificamos como tal, y son parte de lo que es la trata humana, ¿verdad? Ejemplo principal. Vamos a hablar, número uno, es uno de los ejemplos. Muchas de las personas que ingresan a los Estados Unidos entran con visa, ¿verdad? Otras tantas entran de forma irregular o ilegal a los Estados Unidos y otras tantas hacen el uso de coyote, correcto. Muchas veces un coyote le puede cobrar a usted $3,000, $5,000, $10,000 por cruzarlo a usted de allá para acá, ¿verdad? Y usted paga ese fee que le cobró con la creencia de que usted va a llegar acá a los Estados Unidos y usted va a continuar con su vida de forma normal, ¿verdad? Ese coyote tiene una función, es cruzarlo usted de los Estados Unidos acá, ¿verdad? Una acción ilegal, no se supone que se haga, ¿verdad? Sabemos los riesgos que existen, las personas cuando pagan saben los riesgos a los que se exponen, pero hay un número de personas que cuando pagan, ingresan a los Estados Unidos, no son liberadas, ¿verdad? Okay. Después de haber cumplido. Aquí estamos hablando de personas que ya cumplieron, ya pagaron. No son liberadas acá, ¿verdad? En ese punto los fuerzan a hacer trabajos forzosos por X número de tiempo, pueden ser días, meses, años, son abusados de forma sexual, ¿verdad? Muchas mujeres, niñas inclusive, son retenidas en contra de la voluntad, piden recompensa a los familiares que ya están dentro de los Estados Unidos. Una pregunta en eso, cuando son, porque pues uno escucha historias de personas que, como tú dices, entran de manera irregular o ilegal a través de coyotes a Estados Unidos y no los dejan ir, pero posiblemente les dicen, no, es que no es el momento todavía, está inseguro, hay que esperar unos días. ¿Eso calificaría como eso? Hay que evaluar el caso, porque aquí tiene que haber el elemento de fraude, coerción o amenaza.
¿Qué quiere decir? Si usted lo cruzó el coyote y el coyote entiende que no es seguro y a usted no lo abusan, a usted le dan comida, simplemente probablemente es que el coyote no entiende que sea seguro que usted salga, ¿verdad? Uh-huh. Pero si hay un elemento de coerción, violencia, intimidación, fraude, existe la posibilidad que la persona sea víctima de trata humana. Un ejemplo muy común es la persona que ya pagó, ingresó a los Estados Unidos y una vez aquí no se le libera, ¿verdad? Porque a lo mejor se pide un pago adicional a los familiares que están dentro de los Estados Unidos. Eso hay un elemento de ¿qué? De fraude, coerción. Muchas veces lo que pasa también es que les quitan los documentos. Esa es una forma de coerción, básicamente. Y en ese punto, ¿verdad? Estamos hablando de que existe la posibilidad de que esa persona esté bajo los elementos de la trata humana. Okay. Otro elemento bien particular, personas que, por ejemplo, usted estaba en su país y usted conoció a esta persona y usted se enamoró perdidamente de esta persona y esta persona era ciudadana de los Estados Unidos y le vendió villas y castillas, ¿verdad? Usted venía a los Estados Unidos, se iba a casar con usted y usted iba a vivir, ¿verdad? Lo traen con espejito, como dicen. Sí, exacto. Básicamente, ese tipo de persona ingresa acá a los Estados Unidos y cuando llega, ¿verdad? Está que entonces la persona es abusada de forma sexual, no solamente por la persona, sino por amistades o un grupo. Puede ser verbal, emocionalmente también. Sí, los ponen a trabajar, los inducen a prostitución, los traen con el ánimo de que a lo mejor se iban a casar y terminan siendo la niñera de una persona, ¿verdad? Sin paga, básicamente, ¿verdad? Viviendo solamente porque le ofrecen techo. Eso ¿qué hay? Hay un movimiento de la persona no está en control de sí, ¿verdad? Hay elementos de la trata, hay elementos de esclavitud porque está trabajando, hay elementos del abuso, la coerción, el fraude, la violencia, la intimidación. Son varios factores que uno tal vez no piensa. Básicamente estamos hablando de una persona que es víctima de trata humana. Entonces tenemos que tomar, ¿verdad? En consideración, y hay muchos más ejemplos que los quiero discutir porque quiero que estén pendientes a la tercera parte del programa, porque muchas veces no identificamos el patrón, ¿verdad? La cuestión de la trata. Y esto estamos hablando de elementos graves, ¿verdad? Porque claro, ya estamos hablando pues del cruce, del coyote, de esclavitud, de que varias cosas. Pero hay cosas que son cotidianas para nosotros, no nos damos cuenta y que también son parte de la trata humana. Sí. Y en ese punto tenemos que identificar los elementos para que la persona, ¿verdad? Si no tiene estatus legal, consulte a un abogado y explore las alternativas que tiene para ver si podemos entonces obtener un beneficio migratorio. Claro que sí, tú bien lo dijiste, a veces uno no identifica esas cosas y uno pues sabe, bueno, me trataron mal, no fue el mejor trato, pero eso no es esclavitud. No. Esclavitud es lo que veo en la televisión, que uno está, le pegan a uno y unos 10 años, ¿no? Tal vez fue una semana, tal vez fueron un mes, pero hay casos. Entonces eso es muy importante, que sigan con nosotros, vamos a seguir hablando de ese tema que obviamente, aunque es delicado, puede ser de beneficio a muchas personas que nos están viendo o conocidos de las personas que nos están viendo. Así que quédense con nosotros. Ya saben, el número que en pantalla es el 773-336-8444. Ya regresamos. La asesoría por parte de la abogada Yadira Nieves es totalmente gratuita. Llama al teléfono en pantalla para pedir una cita y con gusto te atenderemos. Bueno, me ha ayudado bastante porque fui a otras oficinas de otros abogados a ver un caso que tengo y me dijeron que no me podían ayudar, y le comenté esto a un compañero de trabajo. Él ha venido con la abogada y me dio su tarjeta y yo marqué y hice una cita y sí, vine con la abogada y sí, la abogada se enfocó bien en mi caso y revisó bien el caso y me dijo que sí podíamos seguir adelante, y estoy aquí alegre. Qué bien, qué bien. Me ayudó también, me mandaron mi residencia con mi fecha equivocada y ella me hizo el favor de ayudarme. Ya me regresaron mi residencia con mi fecha bien y todo, y ahorita estamos en el proceso de meter la aplicación para la ciudadanía. La asesoría por parte de la abogada Yadira Nieves es totalmente gratuita. Llama al teléfono en pantalla para pedir una cita y con gusto te atenderemos. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en el show Inmigración Hoy. Seguimos con la abogada Yadira Nieves, su servidor Jason Neira.
y estamos hablando sobre un tema delicado, pero muy importante, que es sobre la visa T. La visa T es una visa que beneficia a aquellas personas que han sido víctimas de delitos, específicamente el delito de trata humana, que para las personas que pues hasta ahora están sintonizando, en resumidas cuentas tiene que ver con podríamos decir la esclavitud, el trabajo involuntario, el secuestro, todas esas cosas que pueden ser relacionadas al respecto. Abogada, tú nos tenías otros ejemplos de tal vez cosas y para las personas que nos vean hasta ahora que están sintonizando que dicen, no, definitivamente eso no aplica, escuchen bien porque hay cosas como ya hemos hablado en los primeros 2 segmentos que uno no piensa que pueden ser, como dijimos, esclavitud, pero cuando uno empieza a escuchar la historia dice, oye, mira, eso tal vez, entonces esos ejemplos son súper importantes. Sí, hablábamos, las resumidas cuentas, retomando el segmento anterior, hablábamos del cruce, ¿verdad? Cuando se da con los coyotes, que llegamos acá y no nos quieren liberar, a pesar de que ya hemos pagado el justo precio que ellos han exigido y extorsionan a lo mejor a familiares que tenemos dentro de los Estados Unidos para la liberación. Correcto. Hablamos de la novia, ¿verdad? De quien se enamora y viene bajo falsas pretensiones de matrimonio y termina siendo, ¿verdad?, una empleada doméstica, termina cayendo a lo mejor en una red de prostitución. Eso es trata humana, ¿verdad? Tenemos un ejemplo bien particular y a lo mejor decimos que pudiera darse el caso de que muchas personas fueran víctimas, inclusive nosotros, y no nos hemos dado cuenta, Jason. Y está el fraude a nivel de contratación. Okay. Ocurre mucho, es bien común, y básicamente estamos hablando a lo mejor de personas que trabajan en la construcción, personas que trabajan a lo mejor en mantenimiento de los patios, personas que a lo mejor trabajan en lavanderías, ¿verdad? Ocurre mucho con este negocio. ¿Y cómo se da? Usted sabe que por ley, la ley establece que una persona, ¿verdad?, tiene derecho a recibir justa paga por trabajo realizado. Quiere decir que si la persona trabaja 40 horas, el patrono, ¿verdad?, tiene que pagar 40 horas. Okay. Estamos hablando de personas asalariadas, personas que no tienen profesión, ¿verdad?, por decirlo así. Por eso es que estas profesiones en particulares se prestan para este tipo de... Como aquí en el Salvador lo llaman low skilled. Sí, low skilled. Pero entonces yo tengo esta persona que lo contrata esta compañía, ¿verdad? Y aunque no tenga estatus legal, porque eso es problema del patrono, aunque no tenga estatus legal, esa persona tiene que recibir justa paga por trabajo realizado. Sepa usted que si usted no recibe justa paga por el trabajo realizado, usted puede acudir al Departamento de Labor. El Departamento de Labor no va a verificar si usted tiene o no tiene estatus migratorio. Simplemente, ¿verdad?, se va a hacer una queja, una querella y se va a investigar entonces a este patrono porque este patrono no está pagando. Una cosita ahí súper importante que acabas de decir y yo sé que tú lo sabes, pero las personas que nos están viendo que tal vez tienen miedo, dicen, no, lo que sea con el gobierno, especialmente en la era de Trump me da miedo y ahí tú nos estás diciendo con la experiencia que tú tienes que ellos no van... No trabaja así, el Departamento de Labor va a investigar la queja porque aunque la persona no tenga estatus legal en los Estados Unidos y no se supone que esté trabajando, lo cierto es, ¿verdad?, que el hecho de que yo tenga una persona empleada a la cual no le estoy pagando o no le estoy pagando lo que establece la ley, que es esclavitud, Jason. Muchas veces a lo mejor yo tengo una persona que lo contratan para trabajar en construcción y esa persona trabaja 60 horas a la semana. La ley lo que establece es, ¿verdad?, que una persona que trabaja 60 horas a la semana tiene derecho a recobrar 40 horas en salario regular y 20 horas del tiempo extra, ¿verdad?, por el hecho de que esté trabajando. ¿Qué pasa? Que muchas personas abusan de esto cuando saben que las personas no tienen estatus legal. Le pagan menos del salario mínimo requerido por el Estado o el salario federal. En adición a eso, ¿verdad?, no le pagan el exceso de horas, el overtime. Muchas personas no reciben ni tan siquiera paga. Se les dice, yo no he cobrado, el que me contrató no me ha pagado. Te pagan y te dan un cheque sin fondos, ¿verdad? Tú vas a cambiarlo y rebota y rebota y rebota. Y si nosotros vemos esos elementos que yo estoy trabajando de gratis, ¿verdad? Yo estoy poniendo mi tiempo, devengando un salario que no me está pagando.
Ahora, aplica para las personas, digamos, que tal vez, como decías, les dan vivienda, tal vez le dan comida para compensar eso. lo que pasa es que eso hay que ver parte de la contratación, ¿verdad? Porque hay unos beneficios marginales que uno recibe que se transportan a dinero. Pero lo cierto es que si a esa persona le paga eso, muchas personas terminan radicando casos en el Departamento de Labor para recobrar las horas, ¿verdad? No estamos diciendo aquí que a toda persona que le haya pasado eso son víctimas de trata, ¿verdad? Ni de servidumbre involuntaria. Porque recordemos que para que la trata, la servidumbre involuntaria se dé, tiene que haber un elemento de fraude, violencia o coerción. ¿Dónde está el elemento común? El elemento común y el ejemplo común es este. Yo trabajo 60 horas, me pagan solamente 40 o no me pagan nada. El patrono me miente y me dice no me han pagado, fraude, ¿verdad? O me da un cheque y rebota y me sigue dando el mismo cheque y no me paga, fraude. O en el momento que yo digo, si no me paga, voy a llevar el caso al Departamento de Labor, me dice, te voy a llamar inmigración, tú no tienes papeles, harassment, te hostiga, te llama, manda personas que sigan a tus esposos. Esas cosas se ven, ¿verdad? Y ahí está el elemento de fraude, violencia o coerción. Para que una persona que está bajo esta sombrilla, ¿verdad?, de que le está pasando esto, de que no devenga su salario y están estos elementos envueltos, fraude, coerción, intimidación y violencia, esa persona pudiera tener derecho a un beneficio migratorio. Es por eso que nosotros queremos ser bien específicos. No es que a toda persona que no se le pague pueda recibir un beneficio migratorio. La recibe aquella persona que pueda probar que además de que no se le está pagando, ¿verdad?, de que se le exigen unas horas y no devenga un salario, esa persona en su trabajo enfrenta a los elementos de coerción, fraude o intimidación. Sí. Son muchas las personas que están en ese escenario, ¿verdad? Decimos que no y a lo mejor estábamos en la posición y decíamos, Dios mío, pero a mí me pasó y yo ni tan siquiera cuenta me di cuántas veces el patrono a mí me dijo, te voy a llamar a inmigración, tú no tienes papeles, ¿verdad? Y eso es intimidación. Exactamente. Violencia. Así que todas esas personas, ¿verdad?, que hay unos elementos adicionales que yo sé que nos quedamos cortitos de tiempo, que son muy importantes, ¿verdad?, que en el momento de que usted saque la consulta con un abogado de inmigración, que usted le explique, ¿verdad?, los elementos en particulares, qué fue lo que le sucedió, cuál fue su historia, que sea bien detallada para identificar si la persona puede calificar a este beneficio migratorio. Lo otro es, no necesariamente se necesita reporte. Si usted hizo un reporte con el Departamento de Labor, ahí tenemos, ¿verdad?, la primera pieza, pero no necesariamente tiene que haber habido un reporte. O sea, esas certificaciones se pueden pedir pasadas el incidente, ¿verdad?, lo que ocurrió. Ahora, hay un tiempo estatutario, 10 años. O sea, nosotros tenemos, ¿verdad?, como máximo 10 años para someter el caso, de que ocurrió el caso, para poder trabajar con el caso, y si han pasado los 10 años hay que evaluar, ¿verdad?, a ver las razones por las cuales el caso no se sometió dentro de esos 10 años y ver si la persona todavía pudiera calificar para el beneficio. Pues Yadira, nos has dado mucha información, se nos fue el tiempo volando, pero es muy importante y como tú bien dijiste, hay muchas más cosas que pues para saber, y por eso los invitamos a que las personas que tal vez han escuchado el show, conocen a alguien que tal vez pueden ser beneficiar por esto, que tal vez usted mismo, que llamen, porque no hay nada como sentarse con un abogado que mire su caso específicamente y le diga si sí o no, tan fácil como eso. Porque pues al menos uno no pierde el tiempo de será que sí, será que no. Entonces, Yadira, muchas gracias. Obviamente, como dije, nos quedamos sin tiempito, o en otro show yo creo que podemos expandir un poquito más al respecto, y los invito a ustedes que llamen al 773-336-8444. Nuevamente es el 773-336-8444, y nos vemos la próxima semana aquí en Inmigración Hoy para seguir hablando con la abogada Yadira Nieves y seguir aprendiendo sobre todos esos temas de inmigración. Gracias.